Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es tu hermano y amigo Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en Sabadell, Barcelona, en la avenida Matadepera número 239. Estaré compartiendo la palabra de Dios brevemente, pero antes pondré una alabanza para dar introducción a la enseñanza bíblica. ¿A quién iría yo si no tengo a nadie a quien buscar? Porque Cristo es mi todo. ¿A quién acudiría? ¿Quién vendría a salvarme de chocar cuando el tiempo es oscuro? ¿Quién sería mi cielo, sería mi luz y oiría mi canto? ¿Quién me haría saber que solo ya no estoy cuando la noche espanta? Sino Jesús. Sino a ti. Si los mares se rebalsan y la tragedia nos alcanza, ¿a quién iría yo sino a ti? ¿A quién iría yo? ¿Quién sería que seca el corazón de los rastros del llanto? ¿A quién diría yo que no tarde mi auxilio porque yo de su mano dependo? ¿Quién sería mi cielo, sería mi luz y oiría mi canto? Dime quién me tendría como a un niño arrullado en sus brazos, sino Jesús, Jesús. Through thick and thin, He has always been the only one to wash away all my sins, all His pain He took away. Love Him dearly today. No way I can't say just how much I love Him. When tears were falling down my cheek, He's the only one I see. My disaffection washed away in my sleep. Woke up the next day as happy as can be. I know who I can go to. The Lord, can't you see? Si de repente el sol se apaga y el oxígeno se gasta, ¿A quién iría yo sino a ti? si los mares se rebalsan, la tragedia nos alcanza, ¿A quién iría yo sino a ti? si de repente el sol se apaga y el oxígeno se gasta, ¿A quién iría yo sino a ti? si los mares se rebalsan, la tragedia nos alcanza, ¿A quién iría yo sino a ti? si de repente el sol se apaga y el oxígeno se gasta, ¿A quién iría yo? si los mares se rebalsan, la tragedia nos alcanza, ¿A quién iría yo sino a ti? ¿A quién iría yo sino a ti? ¿A quién iría yo sino a ti? Es ahí la pregunta: ¿a quién vamos los hombres? ¿A quién vamos las mujeres cuando hay una necesidad? Cuando hay algo que realmente está la persona necesitada, ¿a quién acudimos? Unos acuden al psiquiatra, otros acuden al banco a que le den un préstamo, otros acuden al médico. Sin embargo, Jesucristo es el mejor de los médicos, es el mejor psicólogo que puede haber porque no existe otro, ya que Él es Dios. Seguimos compartiendo la palabra de Dios. Estamos en el Evangelio según San Juan y estamos en el capítulo 5. Y voy a estar compartiendo los versículos 13 y 14. Estamos hablando de este hombre que había sido sanado por el Señor Jesús, y dice así la palabra de Dios a partir del versículo 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese,
porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Jesús había dejado al hombre después de haberle sanado debido a la gran multitud que había allí en el pórtico. Como compartí versículos anteriores, aquel pórtico estaba lleno de personas, de paralíticos, de enfermos, toda clase de enfermedades. Ellos estaban esperando allí aquel momento en el cual ellos pensaban que podían ser sanados, en aquel momento en el cual ellos estaban esperando una señal, algo que dijera ahora, y era cuando su fe se activaba para que esa fe, a través de ella, Dios podía hacer un milagro en sus vidas. Bien, pues había allí muchísimas personas y vemos que por algún motivo, el motivo era la gran multitud que había allí, en ese momento no quería el Señor Jesús pues que viniese la multitud hacia él. Por tanto, vemos que por este motivo mencionado, Jesús no quería atraer la atención de la gran multitud en ese mismo momento. En otros momentos sí, pero en ese momento no. Ahora bien, fue Jesús quien de nuevo va a buscar al hombre. Y quiero hacer aquí énfasis en esta palabra, que fue Jesús el que fue de nuevo. Recordemos que fue Jesús el que fue libremente, directamente al pórtico. Fue allí a buscar a aquellos enfermos que había allí, y concretamente a este hombre. Fue en primer lugar allí al pórtico, pero ahora vemos que va al templo. Y vemos que anteriormente había sido sanado, pero ahora es otro el motivo. Encontró al hombre en el templo. ¿Y qué estaba haciendo a este hombre allí en el templo? Sin duda, este hombre era un creyente. Era alguien que creía en la ley mosaica, en la ley de Moisés, y había ido allí al templo a adorar a Dios y a darle gracia a él. Nos dice la palabra de Dios en el Salmo 100, versículo 4: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Y este hombre seguramente sabía de este versículo, sabía de este salmo. Es por eso que estaba agradecido, pues llevaba 38 años que estaba incapacitado allí en su lecho, y cuando fue sanado por el Señor Jesús, vemos que lo primero que hace fue ir al templo y darle gracia a Dios. Este hombre estaba haciendo lo que es correcto, después de haber recibido algo de parte de Dios. ¿Y qué es lo correcto? Lo correcto es darle gracias a Dios. Era un hombre agradecido porque Jesús lo sanó. Pero en cambio había personas que el mismo Señor Jesús la había sanado y no fueron agradecidas. Esto ocurrió en los tiempos del Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra y sigue ocurriendo también en los días de hoy. Personas que el Señor Jesús sana y son agradecidas. Son personas que están dispuestas a darle su vida, a seguirle para siempre, es decir, a ser discípulos suyos siempre, a no apartarse de su Maestro. Están agradecidos porque han encontrado verdaderamente en Él no solamente el que sana sus vidas, sino también el que los guarda, los protege, los dirige y los sustenta. Pues recordemos que Jesús es Dios. Y vemos también que hay personas, desgraciadamente, que reciben los favores de Dios, los favores del Señor Jesús, y sin embargo, como se suele decir, si te he visto no me acuerdo. Vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 17 y versículo 17, ahí el Señor hace una sanidad a unos leprosos. Estos leprosos que en aquellos tiempos eran unos proscritos. No podían andar con la gente normal y corriente. No podían andar ni siquiera por los caminos. Tenían que ir aparte de los caminos, a un lado de los caminos. Tenían que llevar como unas campanillas y tenían que ir diciendo leproso, para que la gente se apartase y no se contaminase con ellos. Y el Señor halló
a 10 de estos leprosos y los sanó. Pero ocurrió algo. Fueron sanados y él le dijo que fueran al templo y que se presentasen allí. Pero este versículo 17 dice así la palabra. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Esto quiere decir que solamente de los 10, uno fue agradecido. Fue el que vino a buscar al Señor Jesús para darle las gracias. Sin embargo, los otros 9, pues bueno, desaparecieron entre la multitud. No vinieron a darle las gracias. Y como he dicho antes, así suele haber muchas personas, tanto en los tiempos de Jesús como en los tiempos de hoy. Eso es lo que suele pasar. Una vez que se ha obtenido lo que se necesitaba, no se vuelve ni para dar las gracias. Hay hijos que son desagradecidos a los padres que se han esforzado toda su vida para darle la mejor educación, para alimentarlos, para cuidarlos lo mejor posible. Han hecho muchos padres y están haciendo sacrificios. Sin embargo, muchos padres cuando son ya ancianos se encuentran que los hijos no quieren saber nada de ellos. Son hijos desagradecidos. Pero como todos decimos, eso es como una cadena que lo que están haciendo, los hijos luego ellos lo van a recibir. Porque la misma palabra de Dios nos muestra y nos enseña que todo cuanto el hombre sembrare, eso es lo que va a segar. Por tanto, vemos que también hay no solamente hijos desagradecidos, sino que también hay, por ejemplo, alumnos que también son desagradecidos con aquellos maestros, maestras, con aquellos profesores que le han estado enseñando. Sí, es verdad, los profesores cobran dinero por enseñar, pero también hay que tener en cuenta que se esfuerzan para que ese joven o ese niño o esa niña aprendan el día de mañana a leer, a escribir correctamente, quizás, como no, a ir a la universidad y poder tener una carrera y así ganarse en el día de mañana el pan. Sin embargo, son muy pocos, escasos, los que, cuando saben que su antiguo profesor anda por allí, va a darle las gracias. Hay también personas que piden ayuda cuando tienen necesidades. Pueden ser alimenticias, pueden ser que tienen que hacer un pago y necesitan un crédito, que se le deje un dinero. Es decir, hay personas que tienen necesidad de algo, y cuando ese problema se le ha resuelto, esas personas no vuelven a dar las gracias. También hay personas que cuando se le hace un favor, te lo están agradeciendo siempre y te lo están dando siempre gracias. Estas son personas agradecidas. Hay un dicho que dice: es de mal nacido ser mal agradecido. Es un dicho que se dicen las personas, pero sin embargo hay personas que suelen ser así, personas que no son agradecidas. Y vemos que este hombre que fue sanado por el Señor Jesús era un hombre que era agradecido, era un hombre que parece ser que él era creyente, que él creía en Dios. Y este hombre fue precisamente a darle gracias a Dios y fue allá al templo. También nos dice la palabra de Dios, el versículo 14, dice, y le está diciendo al Señor Jesús: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Nótese aquí las palabras de recomendación que le está diciendo el Señor Jesús. Al parecer el hombre se había vuelto inválido o paralítico, es decir, la enfermedad que él tenía, que estaba en un lecho, que tenía que estar allí, parece ser que había sido por algún accidente ocasionado precisamente por el pecado. Sí, porque el pecado, y ahora lo voy a explicar, puede ocasionar accidentes que pueden causarnos enfermedades, que podamos estar postrados en algún sitio, en algún lugar, en un hospital, en una cama, o nos tienen que llevar de un lado en una silla de ruedas en los días de hoy. Jesús le advirtió al hombre: no peques más. Hay hoy en día, y todos lo sabemos,
Cuando salimos, por ejemplo, a una autopista, o no hace falta salir a la autopista en la misma ciudad, vemos personas que sufren accidentes a causa, por ejemplo, de no respetar las leyes de tráfico. Cuando están diciendo por la ciudad que se circule a 50 por hora, pues ellos van a lo mejor a 80 o 100. Cuando hay un colegio y están diciendo que se circule a 30 o a 20 por hora, ellos van a 60, porque justifican que tienen prisa, que tienen necesidad de correr, de hacer. Y luego cuando viene el accidente, y que el accidente, todos sabemos que precisamente los de tráfico suelen ser, como se dice, en un abrir y un cerrar de ojos cuando ocurren los accidentes estos. Ocurren repentinamente y cuando menos se espera y ya no hay remedio, y todo por una imprudencia. No digamos en una autopista cuando se está circulando 140, 160, casi 200 por hora y hay la más leve distracción, que puede ser el móvil, puede ser cualquier cosa, un abrir y cerrar de ojo, y esa imprudencia se paga cara. Cuando no se paga con la vida, muchas veces las personas quedan postrados en una silla de rueda o paralíticos para toda su vida, y no solamente ellos, sino también a los que lleva en el automóvil, o quizás a los que le causa daño, que también puede causar daño a otro vehículo que vaya delante o los que estén a su alrededor. Y vemos que esto es la imprudencia. Muchas veces se dice, ¿por qué Dios permite que haya ocurrido? Pobre mujer, pobre hombre, eran tantos de familia y todos han perecido. Pero seguramente que estas personas antes de ponerse al volante no oraron a Dios, no le pidieron su bendición, su dirección y hacer la voluntad de Dios. Así Dios hubiera estado el temor de ellos en sus corazones y hubieran respetado las leyes de tráfico. Y vemos cuando hay, por ejemplo, vacaciones o hay 2 o 3 días de fiesta y vemos que ya salen en los medios de comunicación y nos duele verlo, como ya dicen, 40, 50, 100, 200 muertos. Siempre dicen los muertos, pero nunca dicen los paralíticos que quedan, los enfermos que quedan por vida, los inútiles que quedan, que son muchas veces casi más que los que mueren, pero quedan ahí y todo vemos que es a consecuencia del pecado, a consecuencia de no obedecer. ¿Y qué decimos, por ejemplo, las enfermedades que hay, por ejemplo, a causa del alcohol, a causa de las drogas? ¿Cuántas y cuántas enfermedades hay? Personas que quedan por vida, alcohólicas, drogadictas, que a la más mínima, sí, pueden estar un tiempo bien, a base de medicamentos, pero en cuanto dejan los medicamentos por cualquier circunstancia, otra vez vuelven y las recaídas son muchísimo peores. Y todo a causa del pecado, a causa de querer satisfacer el ego, a causa de sentirse bien, a causa de querer ser superiores a los demás. Hemos visto las leyes de tráfico, el alcohol, las drogas, pero ¿qué pasa con la inmoralidad que hay en el día de hoy? Las enfermedades que se pueden coger a través de la inmoralidad. Una joven puede estar con algunos hombres, un hombre puede estar con algunas mujeres, y todo es consecuencia, como nos dice la palabra de Dios, de la fornicación. Y esto es pecado delante de Dios. Y no solamente es pecado, sino que estas personas adquieren muchas enfermedades que no solamente la van a padecer ellos, sino que esa joven o esa mujer o ese hombre que ha contraído esa enfermedad el día de mañana cuando se case, o si está casado ya, o si está casada, lo va a infectar a su cónyuge en el día de mañana, y todo a consecuencia de ese pecado. No digamos ya ese pecado que hay y que la sociedad lo asume como algo normal, que es el aborto, a causa de la inmoralidad sexual que hay, que se tiene ahí como algo más, y que el mundo lo asume como algo que si fuera normal. Pues no es normal, es pecado.
delante de Dios. Y todo es consecuencia de lo que estamos viendo aquí. Parece ser que este hombre, en su juventud, cuando era joven, había cometido algún pecado. Dicen los comentaristas que había hecho cualquier cosa. No dice el qué, pero sí es cierto que había hecho algo. Y consecuencia de ese pecado es que estaba en esa cama, paralítico. Nos dice también el mismo Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 11. Dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta fue la mujer sorprendida en adulterio. En el mismo acto del adulterio fue sorprendida. Y el adulterio es pecado delante de Dios. Aunque el mundo diga que no, aunque el mundo lo vea como algo bonito, como algo progresivo, es decir, algo progre. Sin embargo, para Dios el pecado sigue siendo pecado. Pero me sorprende aquí esta mujer que fue llevada en el mismo acto de adulterio, fue llevado por aquellos religiosos para que el Señor Jesús la condenase. Sin embargo, aquí no habla del hombre, no llevaron al hombre, sino que llevaron a la mujer, pero tanto era pecador uno como era el otro. El hombre estaba ahí como escondido, como que Dios no lo iba a ver, pero Dios lo ve exactamente igual, tanto al hombre como a la mujer. Ahora aquí, en cierta manera, la que fue beneficiada fue la mujer, que fue la que llevaron al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dijo, ni yo tampoco te condeno. Él dijo que el que estuviera libre de pecado que lanzase la primera piedra. Y esta mujer se fue, pero el Señor le dijo, no peques más, no peques más. Vemos que es exactamente igual que lo que el Señor Jesús le está diciendo a este hombre. Jesús abordaba la vida espiritual de este hombre. ¿Sabes? Nuestras acciones reflejan nuestros sentimientos y fe. La fe bíblica, la fe en Dios, es una fe objetiva y subjetiva. Es tanto creer como actuar. Hoy existen personas que hacen mucho énfasis acerca de la sanidad física. Es decir, en aquello que se está viendo, en aquello que es llamativo, ya que es algo que se puede ver. Dios todavía sigue siendo el mismo, nos dice en la carta a los Hebreos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Jesucristo sigue lo mismo sanando, que sanó a este hombre, que perdonó a esta mujer. Él sigue sanando en el día de hoy también. Pero la sanidad divina debe resultar en un cambio espiritual que se refleja en nuestro estilo de vida y en nuestras prioridades que hay. Una buena pregunta sería, ¿por qué quieres ser sanado? ¿Por qué queremos ser sanados muchas veces? La respuesta a lo mejor sería obvia. Sería decir, hombre, pues para estar bien. Pero hay desgraciadamente muchas personas que son sanadas por el Señor Jesús, que no son agradecidas y vuelven de nuevo al pecado. Y entonces recaen y es muchísimo peor. Y uno piensa, más vale que se hubiesen quedado donde estaban, porque entonces, aún todavía, estando en el estado que estaban, podrían tener vida. Sin embargo, el pecado es lo que arrastra a la persona. El pecado lo que le hace a la persona es destrozarla, destruirla. La Biblia nos habla de un Dios santo que aborrece el pecado, es decir, todo lo malo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nótese, hay dos contrastes aquí. La paga que el hombre tendrá que pagar por su pecado es muerte, es decir, separación de Dios eternamente, por no haber querido escuchar, por no haber querido obedecer. Pero sabes, esa muerte lenta empieza a vivirla aquí ya en la tierra, cuando el hombre a causa del pecado está postrado, está amargado,
pero que quizá el hombre muchas veces dice, para esconderse a sí mismo de Dios, dice, fue causa del destino, fue causa de el otro o de la otra, fue causa de las circunstancias. Nunca se culpan a sí mismos. Pero fíjate lo que dice la segunda parte de este versículo. Mas la dávida de Dios, es decir, lo que Dios ofrece a este hombre, a este pecador, porque Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado, porque Dios es santo. Dice, mas la dávida de Dios, lo que Dios te ofrece es vida eterna, pero en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por tanto que Jesús, al decirle al hombre no peques más, estaba estimulando al hombre para ponerle en una correcta relación con Dios. El hombre se había desviado de ese Dios santo, porque estaba envuelto en el pecado, en las tinieblas, y Jesús quería llevarlo a la luz admirable, ya que el plan de Dios es que el hombre viva una vida mucho más elevada que el pecado. ¿Sabes? El pecado degrada a la persona, la degrada. En cambio, Dios quiere que cada hombre y cada mujer pueda vivir una vida mucho más elevada, mucho mejor. A cualquier persona que se le pregunte, ¿deseas vivir una vida mejor que la que estás llevando ahora? Una vida, por decirte algo, si vives en un barrio de tu ciudad, vas a vivir ahora en otro barrio de más lujo. Si tienes un poder adquisitivo, vas a tener a otro más elevado. Si vivías de una manera, ahora vas a vivir de otra manera mucho más cómoda y mucho más desahogada. Vas a pasar a otro estatus más elegante, mejor. Seguramente todas las personas dirían, claro que sí, claro que sí, claro que quiero hacerlo, ¿cómo no? Aquí estoy yo, venga, ¿qué hay que hacer? Pues mira, lo primero que tienes que hacer, lo primero, para entrar a ese estado más elevado, es dejar las viejas cosas, las viejas formas antiguas. Es lo que tienes que hacer, dejar lo viejo. No puedes vivir en otro estado más elevado, más alto, viviendo en el pasado, teniendo las mismas costumbres. No puedes hacerlo. Tienes que vivir de otra manera. Y es esto lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a este hombre. Es lo que el Señor Jesús también a través de su palabra nos está diciendo también en el día de hoy. Él quiere que vivamos una vida mucho más elevada. No una vida degradada por el pecado, sino que Él quiere sacarnos de ahí, de ese pecado, porque Él ha venido a destruir todas las obras del diablo, y el diablo sabemos que es el que incita, el que tenta para que las personas pequen. Pero cuando se tiene a Cristo en el corazón, es verdad, el pecado está ahí, pero más poderoso es el que tienes en el corazón, que hace que no puedas pecar, sino que puedas rechazarlo. Pero si no tienes a Jesús, no podrás rechazarlo, sino que serás derrotado por el pecado. Por eso, si queremos vivir una vida mucho más elevada, no podemos seguir pecando. Tenemos que abandonar el pecado, porque esto no le agrada a Dios. Fue Jesús quien fue a buscar al hombre la segunda vez. Y nótese que la primera fue allí al pórtico. Es Jesús siempre el que da el primer paso. Él siempre lo da. No es el hombre. No eres tú. No soy yo el que va a buscar a Jesús. Jesús fue el que vino a buscarme a mí. Jesús, Él el que va a buscarte a ti. Es el que te llama a ti. En este mismo Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 16, le parecía a los discípulos que ellos habían ido a buscarle a Él, pero Él deja algo bien claro y les dice, no me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros. Es Él el que viene a buscarlo. Hoy también el Señor Jesús sigue buscando almas pecadoras, para decirle: no peques más, porque pecado te va a degradar, te va a hacer que cada vez te hundas más. Si la persona obedece al Señor Jesús, Él va a hacer algo, va a reconciliarle con Dios, para que ya no viva una vida degradada por el pecado. La vida del pecado o la vida que podamos vivir aquí en la tierra suelen ser 60, 70, 80, 90 años. Si antes no hay un accidente y ya mueres antes. Pues es la vida que se puede vivir. Y muchas personas, desgraciadamente, cuando ya tienen 20 años, fíjate bien, 20 años, en el día de hoy, aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, dicen: ya estoy cansado de la vida, con 20 años. Sin embargo, el Señor Jesús vino, como nos muestra la palabra de Dios. Él dice en este mismo Evangelio de Juan: yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Es decir, para que no vivas solamente 60, 70, 80, 90 años, sino que Él ha venido para darte vida eterna. Él dice también en su palabra: de cierto te digo, el que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Amigo y amiga que me estás escuchando, si tú quieres tener esa vida eterna, si tú quieres salir del pecado, si tú quieres primeramente ser sanado espiritualmente, Dios puede hacer una obra maravillosa en tu vida, igual que la hizo en este hombre. Este hombre en el cual nos habla el Evangelio de Juan capítulo 5, como he estado compartiendo, era un hombre que había pecado, y la consecuencia de ese pecado es que él estaba en una cama y había ido a aquel lugar, a aquel pórtico, y allí fue el Señor Jesús a buscarle. Allí le sanó, y aquí otra vez el Señor Jesús en el templo, en la casa de Dios, viene otra vez a buscar al hombre, no para sanarle, sino para darle una recomendación: no peques más. Y es lo que el Señor Jesús te está diciendo en esta hora, a ti también ahí: no peques más. Si realmente tú eres una persona, yo no sé los años que tienes, yo no sé tu situación, pero sí sé algo, que tú necesitas al Señor Jesús, que Él te sane espiritualmente. Y si tú quieres recibirle en tu corazón como Señor y Salvador, yo te animo en esta hora a que tú le puedas recibir con una sencilla y humilde oración. Ahí a donde estás, repite conmigo y dile: Señor Jesús, dilo, repítelo: Señor Jesús, te pido perdón. Hasta ahora estoy en este estado en el que tú me estás viendo por causa de mi pecado. Me arrepiento de él y de todos lo que he cometido. Te recibo en mi corazón como Señor y Salvador, y prometo darte todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. Y gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, si tú has hecho esta sencilla oración, yo te animo que no solamente te quedes ahí escuchando, sino que vayas a la casa de Dios a darle gracias. ¿Y cuál es la casa de Dios? Visita una iglesia cristiano evangélica donde se predique al Señor Jesús, donde se hable de los evangelios, donde se hable de la palabra de Dios, donde puedas percibir el amor de Dios en cada uno de los creyentes, y ahí serás bendecido por el Señor.
la Biblia. Le es difícil entender lo que pasó. Fui un borracho arrogante, agresivo y vanidoso, y mi peor enemigo era yo. Cuántas veces hice llorar a mi familia, a mis vecinos yo los escandalicé. Pero existe un carpintero que endereza lo torcido, y fue en sus manos que yo me enderecé. Y mi vida ahora es otra. Hoy yo vivo con Jesús, soy guiado por el brillo que hay en su luz. Y mi vida ahora es otra, con Jesús vivo contento, todo en mí hoy mejoró 100%. En las madrugadas yo vivía loco, totalmente entorpecido y sin razón. Yo que me creía el rey, un rey poderoso y sabio, pero en realidad mi rey era el diablo. Fue después de estrellarme contra el mundo, al secar de todo lo que yo sembré, y después de haber llorado lo que otros por mí lloraron, finalmente mis rodillas yo doblé. Y mi vida ahora es otra, hoy yo vivo con Jesús, soy guiado por el brillo que hay en su luz. Y mi vida ahora es otra, con Jesús vivo contento, todo en mí hoy mejoró 100%. Y mi vida ahora es otra, hoy yo vivo con Jesús, soy guiado por el brillo que hay en su luz. Y mi vida ahora es otra, con Jesús vivo contento, todo en mí hoy